Bienvenidos una vez más a su podcast de Señales Misteriosas. Yo soy su amigo Jairo Morales de Señales Misteriosas de Michoacán, este podcast de Michoacán para el mundo. Hoy les tengo una noticia, hoy voy a sacar el podcast yo solito. Hoy no se encuentra conmigo el amigo Joel ni el amigo Richie. Desgraciadamente las cuestiones climatológicas de donde nosotros somos, pues nos ha impedido juntarnos, ha impedido hacer el Facebook Live de este programa, ha estado fallando mucho el internet, pero bueno, como cada semana trato de hacerles llegar su podcast, su programa. Les recuerdo que nos pueden escuchar por Spotify, Amazon Music, Google Podcast, Apple Podcast, iHeartRadio, MyTuner Radio, Stitcher, SoundCloud. ¿Ok? También quiero darle las gracias a nuestros patrocinadores: Jalas Hot Chicken Wings Restaurant, Teen Monkeys, Escuela de Artes Marciales Mixtas de aquí de Sinapecuaro, Asociación Civil Nova, que por ahí maneja todo lo que es psicología, nutrición, ortodoncia, odontología, microblending, todas estas cuestiones que tienen que ver con la salud humana. Recuerden que si no tenemos salud, pues no tenemos nada, no podemos ir a trabajar, no podemos ir a echar pegue, no podemos grabar podcast como lo estoy haciendo. Pues bueno, basta de tanta palabrería. Yo creo que ya quieren escuchar lo del tema de hoy. Pues hoy les voy a hablar nada más y nada menos que de las psicofonías. Las psicofonías o parafonías, pues ustedes saben, son un fenómeno de voz electromagnética o electrónica que es muy famoso, ¿no? Muchos hemos escuchado tal vez alguna vez en nuestra vida las psicofonías. Cómo no recordar aquel programa de Adal Ramones, Otro Rollo, por acá en México, donde estaban entrevistando a una mamá que recién había perdido a su infante, a su hijo, un infante de aproximadamente 6 años, donde se escucha claramente la voz cuando le entrevistan. Me dolió, mamá. Y pues todos quedamos conmocionados, ¿no? Ahí fue lo que para mí me dio a entender lo que era una psicofonía, pues porque no sabía lo que era, nunca la había escuchado mencionar hasta estos tiempos. Bien, las psicofonías son sonidos de origen electrónico que quedan registrados en distintos tipos de grabadoras, de audio. Son interpretados con hipótesis muy diversas. Etimológicamente, el término psicofonía está compuesto en las partículas psique y fonos, haciendo referencia a un sonido producido por energía psíquica. Algunos investigadores prefieren llamar al fenómeno de las psicofonías como fenómeno de voz electrónica o parafonía. Este término es acuñado por el divulgador Germán de Argumosa. Él era un psicólogo, parapsicólogo español muy famoso, que ya no está hoy con nosotros en día, ya que no prejuzgaba la causa del fenómeno, que por entonces en el ámbito académico parapsicológico se pensaba que era solo un producto de las mentes inconscientes o subconscientes de las personas. Recordemos que una psicofonía, pues se supone, ¿no?, que son fantasmas, pero yo siempre, como los he dicho últimamente, que me han preguntado de cuestiones de exorcismos, como el que me tocó vivir, de fantasmas, yo siempre les recomiendo: primero hay que descartar lo científico. Si una persona les comenta que está escuchando voces o eso, pues primeramente descartar los términos psiquiátricos, psicológicos, que no tenga algún tipo de psicosis que esté afectando a su consciente o su subconsciente, porque hay enfermedades que nos afectan al subconsciente, como es la parálisis del sueño o también el sonambulismo, ¿no? Según los proponentes del fenómeno paranormal, dichos registros aparecen como voces, ya sean masculinas, femeninas, juveniles, seniles o infantiles, incluso voces como que nosotros podemos catalogar como no humanas, es decir, en algunos lenguajes que no comprende el acervo cultural humano.
que enuncian contenidos significativos presentando una morfología, es decir, un cuerpo, una característica en cuanto a su timbre, tono, velocidad y modulación. Su aspecto de mayor interés radica en el hecho de que, según sus estudiosos, en ocasiones estas voces psicofónicas han respondido a preguntas de los operadores, llegando a producirse diálogos en estos. Asimismo, se han obtenido sonidos de animales, ruidos de forma e intensidad muy diversa y también sonidos musicales. Estos registros suelen ser explicados racionalmente como resultado de la pareidolia o apefonia, que son como unos traumas que puede tener el subconsciente y el consciente de humano, es decir, la mente, son unos traumas por ahí. Unas afectaciones más bien biológicas de la mente, lo que es la pareidolia y la apofenia, es decir, que puedes escuchar cosas que están más allá del rango humano. Muchas veces se le atribuye esto a los niños, ¿no? Ustedes recordarán que muchas veces los niños dicen que ven cosas que nosotros no. El término científico, pues, es que su oído es un poco más agudo, entonces puede alcanzar escuchar otras notas que nosotros ya como adultos no tenemos. A eso se refiere la apofenia. Los representantes de la investigación parapsicológica admiten el efecto objetivo descrito, reconociendo, sin embargo, que en cuanto a causa o causas disponen solamente de hipótesis más o menos fundadas, es decir, hay un fundamento electromagnético que tiene mucho que ver con la teoría electromagnética, el caso de las psicofonías, ¿no? Ese es como que lo principal, ¿no? La hipótesis más aceptada, que no son más que datos que están viajando en el espacio de manera electromagnética, porque recuerden que nosotros estamos dentro de un campo electromagnético en la Tierra, nos protege de eso del espacio y no deja de interferir en muchas cosas. Entonces la hipótesis más aceptada es que toda esta información que se capta en las psicofonías y que nosotros decimos que son espectrales o paranormales, pues son una forma de energía o información que está atravesando el espacio en forma de electromagnetismo y que llegan a los aparatos que nosotros estamos usando para captarlos. Y es muy viable, ¿no? O sea, si te pones así en el rollo, nos ponemos en el rollo científico, es muy viable esta hipótesis. El problema viene cuando en muchas psicofonías las personas reconocen esas voces como sus hijos muertos, sus esposas, sus abuelas, sus mamás, sus papás. Ahí es cuando viene verdaderamente el problema. Y es cuando no se ha podido argumentar una base científica en la cuestión del por qué pasa eso. Obviamente los psicólogos más disidentes pues dicen que eso es el trauma permanente de cuando fallece una persona cercana a nosotros, ¿no? En mi caso personal, pues sí le doy la razón en parte, porque yo perdí a una persona muy cercana, de hecho varias, en varias etapas de mi vida, y sí queda ese sentimiento que se refieren estos psicólogos. Pero en base de eso, a que los estés escuchando en cualquier fenómeno de voz electromagnético, pues hay mucha diferencia. Otra de las teorías como más no tan aceptada, pero para mí muy fundamentada, es en base a las matemáticas. La física dice que está comprobado física y matemáticamente que estamos conviviendo 21 dimensiones paralelamente. Entonces, estas voces bien podrían ser voces de otra dimensión paralela donde esos seres queridos aún estén vivos o estén viviendo en esa dimensión paralela después de esta que estamos viviendo, ¿no? Si nos vamos al tema espiritual, pues se supone que te elevas, ¿no? Y no me refiero al acto de marihuanearse o esas cosas, sino la elevación espiritual en la cual
elevas tu conciencia y ya no reencarnas en este mundo, sino que vas a reencarnar en otra dimensión. Eso es lo que se le llama también la otra dimensión, en otro nivel espiritual. Y la única forma, y como estás en otro nivel espiritual, pues allá se supone que no existe como tal el dialecto humano. No reconoceríamos a esas personas en su nueva forma. Entonces, pues dicen que es también una forma de comunicarse entre dimensiones a través de la voz para nosotros poder reconocerlos, porque de otro modo no podríamos reconocer a esos seres queridos que nosotros estamos perdiendo. Y este es solo en el caso de los seres queridos. Hay muchas psicofonías que se han grabado en el Palacio de Linares, España, incluso aquí en el mero castillo de Chapultepec, México. Ustedes saben, si eres mexicano, sabes la cantidad de muertes que se llevaron en la toma en la invasión norteamericana. En la invasión norteamericana, repito, y también pues en el Palacio de Linares, ¿no? Donde se escondía mucha gente a causa de la guerra civil y falleció mucha gente ahí también. Y entonces ahí se han grabado psicofonías, ¿no? Como que queda el eco de las voces silenciadas por la mano del hombre en todos esos lugares, sin mencionar la Casa de los Rostros, que es muy, muy famoso ese lugar. Ustedes lo pueden googlear hoy en día como la Casa de los Rostros, donde también no hay una explicación meramente científica a los rostros que aparecen plasmados, ¿no?, en las paredes de esa casa. Vamos a remontar un poco de lo que es la historia de las psicofonías. Y ya al final les voy a dejar algunas psicofonías que yo encontré, que los van a dejar un poco perturbados, pero antes vamos a entrar un poco en lo que es la historia de la psicofonía. Existen pues numerosas teorías e historias respecto a cómo, quién y en dónde habría comenzado este fenómeno de la psicofonía. La historia más aceptada es la que el impulsor de su existencia fue un productor de documentales y cantante de ópera, Friedrich Jürgenson, nacido el 8 de febrero de 1903 en Estonia. Para ese entonces pues todavía era parte de la URSS Estonia, pero hoy en día pues es el país libre y confederado y reconocido. En las vacaciones del verano de 1959, estando junto a Mónica, hermoso nombre por cierto, su mujer, intentó registrar el canto de un pájaro pinzón para realizar un documental. Dispuso para ello un pequeño magnetófono cerca de un bosque a las afueras de su casa. Un magnetófono, para la gente que nos escucha, pues ya hoy en día no se escuchan, ¿no? Más bien no se usan. Eso los podemos ver nada más en los museos, pero fueron las primeras formas de grabar sonido, donde vemos como esos pabellones grandes, ¿no? De pabellón grande, donde ponía la música Tommy Jerry, Bugs Bunny, todos los que nos tocó ver esas caricaturas. Bueno, dice que cerca de un bosque a las afueras de su casa guardó silencio mientras el sonido de los pájaros se registraba en el aparato. Haciendo varias tomas, decidió escucharlas dentro de la casa, reprodujo la cinta y comenzó, según él, a escuchar lo grabado y comprobar que no se había producido ningún error. El audio era nítido, hermoso y placible, y se escuchaba a la perfección el trinar de los pájaros, pero comprobó que en la grabación aparentemente alguien imitaba el trinar de los pájaros, estropeando así la toma auditiva, para después escuchar la voz de alguien hablando en noruego, haciendo comentarios sobre el trinar del pinzón. Desechó la grabación pensando en que alguien se había introducido dentro de la zona donde él estaba, sin que Jürgenson se percatara de ello. Al día siguiente repitió la misma operación de grabado en la misma zona, a la misma hora, poniendo cuidado de que nadie anduviera a varias decenas de metros del aparato. Y de nuevo empezó a grabar y después pasó a reproducir la grabación. Junto al canto del pinzón, una voz se escuchaba perfectamente, pero en esta ocasión creyó reconocer la voz de su madre fallecida, diciéndole algo que solo ellos conocían.
el nombre cariñoso y familiar con el que su madre le llamaba. Según Jürgenson, en la grabación se escuchaba algo así: Friedel, Friedel, mi pequeño Friedel, ¿puedes oírme? A esta historia se le atribuye, ¿no?, la primer psicofonía. Y entonces es ahí donde la ciencia, bueno, te dice, ¿no? Trata más o menos de explicar lo que pasa con Friedel. Se sabe la historia de que Friedel perdió a su madre, pero no en un accidente, por lo cual no se alcanzó a despedir. Entonces tal vez su madre, pues de esta forma le estaba diciendo que ahí estaba, o tal vez, o como los típicos poltergeist, o fantasmas convencionales que no se han dado cuenta de que están muertos y que tienen que seguir a otra existencia. Entonces, pues continuemos un poco con unas hipótesis. Quiero platicarles unas hipótesis y las psicofonías las dejamos al final, ¿vale? Existen casi tantas hipótesis que tratan de explicar el origen de las psicofonías como investigadores, aunque obviamente siempre va a haber algunas hipótesis más aceptadas que otras. Para la gente que se esté preguntando qué es una hipótesis, es una deducción conforme al algún acto que ya conocemos. Es decir, imagínense, cierren sus ojos e imagínense un tubo largo de PVC horizontalmente frente a ustedes de un tamaño de unos 10 metros. De su lado izquierdo ven que entra un perro. De su lado derecho ven que entra una rata en este tubo. Y entran en el tubo y a la mitad del tubo se escucha un ladrido y después el roñido de la rata. Entonces nosotros, en base al comportamiento que sabemos que tiene un perro contra una rata, hacemos una deducción de que el perro mordió a la rata y la asesinó. Y hacemos esa hipótesis. No sé si me explique. Eso es lo que es una hipótesis. Crear una base científica, un contexto científico en base al comportamiento de seres vivos, del movimiento de los astros, termodinámica, etcétera, etcétera. Y una ley es lo que ya está bien fundamentado, como las leyes de Newton, que no se menean y que siempre vamos a vivir con ellas. Ok, vamos con la hipótesis de ventriloquía subliminal inconsciente. Se trata de una de las primeras teorías explicativas al supuesto fenómeno. La teoría en cuestión asegura que las psicofonías son voces de los propios investigadores que involuntariamente mueven las cuerdas vocales y la laringe, produciendo así imperceptibles entre los presentes, pero que se registran en el aparato grabador. Es una teoría que se ha vuelto menos popular con el transcurrir de los años. Ya ustedes supongan por qué, ¿no? O sea, el ser humano no va a reproducir notas musicales o más bien notas auditivas que estén fuera de nuestro propio alcance, ¿no? Vamos con otra teoría que es la segunda, que es la interferencia radioeléctrica. Se explica las psicofonías, o al menos algunas de ellas, como resultado de interferencias radioeléctricas con el aparato grabador. Se han obtenido psicofonías utilizando aparatos grabadores instalados dentro de jaulas de Faraday, que anulan en gran parte las interferencias radioeléctricas, pero no totalmente. Tradicionalmente se ha esgrimido que este argumento para desechar la posibilidad de que las interferencias radioeléctricas sean el origen de algunas psicofonías, aunque en las prácticas las jaulas de Faraday no son un blindaje perfecto contra interferencias y el argumento pues se debilita, ¿no? Una jaula de Faraday es como una habitación del pánico donde no entra mucha interferencia del mundo exterior. Sonidos del más allá, voces de los muertos, es la teoría pues obviamente más difundida, sobre todo entre el público en general.
Su punto débil es que es pseudocientífica, quiere decir que no tiene una base científica porque ni siquiera sabemos científicamente hoy en día si hay vida después de la muerte, ya que se basa totalmente en creencias de carácter religioso o espiritual e hipótesis no demostradas e indemostrables por su propia naturaleza. Y vamos con otra teoría muy interesante. Para mí la más interesante es la que yo les mencionaba, ya que en parte tiene un fundamento físico de la física, que son las dimensiones paralelas. No podrían ser sonidos producidos por entes fallecidos, sino formas de pensamiento como tulpas o egregores que actuarían como entidades que con cierta inteligencia sin llegar a tener conciencia. Aquí no le explico, un tulpa es como un guardaespaldas, un demonio, puede ser un guardaespaldas, un demonio, un asesino que creas bajo ciertos métodos. Eso dice la leyenda, obviamente. Después abarcaremos más lo que son los tulpas y los egregores. Aquí en esta parte de dimensiones paralelas, pues no explica, ¿no? Lo que ya había yo dicho, que físicamente hay 21 dimensiones paralelas y que esas voces que se escuchen es justamente tal vez un punto en nuestra dimensión que está en convexión con la otra dimensión. Si no en convección, en unión, en una parte de unión, una pequeña unión donde pueda haber ese traspaso de energía, de información que nosotros captamos solo de ciertas maneras. Ahora vamos con otra teoría que en la que dice que son extraterrestres. Dice, es una de las teorías menos barajadas por el comportamiento que nosotros hemos visto en los ovnis extraterrestres y contactados, ¿no? Pero cuenta con cierto número de investigadores que creen firmemente en esa explicación. Es equiparable a la anterior. Actuación de la mente del investigador o psicoquinesis es otra de las teorías más difundidas. Se trataría de una emanación mental a nivel consciente o inconsciente por parte de los investigadores y que actuaría sobre la manera de la grabadora, el micrófono, etcétera. No se especifica qué clase de emanación se trata ni se describe el mecanismo concreto por el que quedarían grabados los sonidos. En este sentido, es que alude etimológicamente al término psicofonía compuesto de dos palabras, psico, mente, fonía, sonido. A continuación les voy a explicar un poco de lo que es el fenómeno de la pareidolia, que es un fenómeno que consiste en la interpretación de un estímulo vago y aleatorio como algo reconocible y ordenado. En términos mexicanos es como todas esas ideas que nosotros a veces soñamos y que no nos recordamos. Si decimos, ay güey, ¿por qué no nos acordamos? Pero después nos acordamos y muchas veces ustedes saben que es difícil explicar un sueño, entonces es agarrar ese sueño y plasmarlo en una libreta. ¿Ok? Eso es la pareidolia. Es el fenómeno, pues, en este caso, pues nos enfocamos en el ruido, que es una grabación que puede ser interpretada como voces, gritos y otros sonidos asociados a la actividad humana sin que necesariamente sean reales. Es decir, sonidos que como tal solo estoy haciendo sonidos, pero no estoy reproduciendo, no estoy diciendo nada informativo, nada de información, nada, no es apreciable nada. A eso también se refiere la pareidolia. El fraude, también muchos dicen que es un fraude, dicen que es un tema de especulación pseudocientífica, pseudoanalítica, con la consecuente falta de control que implica la no aplicación del método científico. No puede descartarse la posibilidad de fraude en algunos o tal vez muchos casos, y por diversas razones psicofonías cada vez por ciertas parecen no ser más que un mero fraude, reproducidas por medios burdos como la del famoso fantasma de la Cámara de Diputados de Granada. Es un podcast muy pues muy famoso que también los invito yo a que googleen sobre el fantasma hay toda una historia, toda una leyenda detrás del fantasma de la Cámara de Diputados de Granada.
Hay otra teoría que dice que son voces en el aire y ecos del pasado. Otra de las teorías que se le ha dado a este fenómeno es la posibilidad de que todas las ondas que se emiten se almacenan en el aire, queden atrapadas y reboten en el espacio. Así, cuando un investigador se pone a grabar, capta esas ondas que quedan registradas en la cinta o dispositivos de grabación. Lo que ya les decía, la información viaja a través del aire, a través del espacio, perdona, en vez del aire la información viaja a través del espacio mediante métodos. ¿Qué métodos nosotros usamos? La red telefónica, el Wi-Fi, Bluetooth, etcétera, etcétera. Todos son métodos electromagnéticos. Grábense eso bien, chicos, para los que nos escuchan. Entonces, pues es la forma de ser una psicofonía, ¿no? Que sea información que sea en otra parte del mundo y que llegue mediante el espacio que nosotros estamos usando. Pero aquí lo que dice es que son ecos del pasado, es decir, si en un pasado, si falleció mi pareja y en un pasado me decía bebito fiu fiu, pues obviamente ese voz, esa imagen se pudo haber encapsulado de alguna manera aún desconocida para nosotros y guardarse hasta y llegar hasta cierto momento donde se esté usando una psicofonía, donde estén grabando para obtener una psicofonía. Otra de las teorías son las ondas estacionarias. Esta hipótesis afirma que las ondas sonoras pueden quedar atrapadas en el tiempo y ser grabadas con posterioridad al hecho ocurrido. Es similar a la anterior. Como ya les había dicho, quedan atrapadas, encapsuladas de alguna manera en el tiempo para después fijarse en el futuro de alguna forma. Una especie de premonición, tal vez. Y impregnación ambiental o energética, que propone que los seres vivos o determinadas situaciones dejan un rastro, huella energética quedando grabada en el espacio-tiempo, en otro plano en la realidad. Ok. Si nosotros nos vamos al método científico, pues no está comprobado 100% esto, que dejemos un rastro. Nosotros como seres vivos sí tenemos un rastro electromagnético capacitivo con el cual incluso nosotros hoy controlamos los dispositivos inteligentes, porque nuestras pantallas de los dispositivos inteligentes son capacitivas, es decir, que detectan el magnetismo que nosotros tenemos. Pero ya de eso a que dejemos una estela tan fuerte energética, pues es otra cosa. Si nos vamos al término espiritual, pues todos emitimos un aura, ¿no? Un aura, y esa aura puede ser vista por ciertas personas, por ciertas no, pero influye para bien, para mal, mucho, poco en nuestras vidas y en las vidas de otras personas. Ahora vayamos un poco al término de lo que es la transcomunicación instrumental. En 1982, Art Stepp fundó la Asociación Americana de Fenómenos de Voz Electrónica, AA-EVP, en Severna Park, Maryland. ¿Ok? Una organización sin ánimo, obviamente sin ánimo de lucro, con el propósito de promover la investigación de las psicofonías y la enseñanza de métodos estandarizados para su experimentación. Imagínense que en un futuro alguien descubre que mediante estas formas estandarizadas puedes o podrías comunicarte con personas, supongamos, de otro planeta o de otra dimensión. Suena muy chusco, suena muy de ciencia ficción, pero recuerden que la realidad siempre supera la ficción. En 1900 y la enseñanza de métodos estandarizados para su experimentación. Este comenzó su experimentación en 1976. Se hace. Ok, bueno. Entonces durante 1976 fue que comenzó, ¿no?, toda esta experimentación a través de esta fundación. Fundación que también trabaja con lo que son las psicoimágenes, nada más que las psicoimágenes a comparación de las psicofonías. Pero nosotros sabemos que muchas veces el cerebro ve lo que quiere ver en imágenes de estática. Eso se refiere cuando una televisión está en estática.
o está el famoso imagen de las barras y el sonido, el zumbido. En 1982, bueno, íbamos en el 76 y entonces estos chavos dicen que pues se han podido comunicar, ¿no? Con personajes como Konstantin Raudiev, que fue un escritor, filósofo y psicólogo de Letonia, de lo que hoy es Letonia. Es también conocido por sus contribuciones a la parapsicología, especialmente las referidas del fenómeno llamado las voces electrónicas, así como el mismísimo Beethoven, que pues bien sabemos que fue Ludwig van Beethoven, que fue un compositor, director de orquesta, pianista y profesor de piano alemán. Su legado musical pues abarca cronológicamente desde el clasicismo hasta los inicios del romanticismo, más o menos. Y un farolero de Filadelfia del siglo XVIII. De hecho, hay una película muy buena de Robert Pattinson en la cual está basada en la historia de este farolero. Hasta extraterrestres que se especula que provenían de otros planetas o pertenecen a otras dimensiones. El término transcomunicación instrumental fue acuñado en la década de 1970 por Ernst Sekowsky, un alemán él, por cierto, para referirse en general a la comunicación a través de cualquier tipo de dispositivo electrónico como grabadoras, máquinas de fax, televisores y computadoras entre los espíritus u otras entidades desencarnadas y los vivos. Ojo, desencarnadas, es decir, que no están en este mundo. Una famosa incidencia en el campo de la transcomunicación se produjo cuando la imagen de Friedrich Jürgenson, quien fue se podría decir el creador del género de psicofonía, cuyo funeral se celebró ese día, apareció en la televisión de la casa de un amigo que había sintonizado a propósito un canal libre. Los investigadores de este fenómeno también experimentan con bucles de retroalimentación a través de televisores y cámaras de video con el llamado efecto Droste, que es un efecto, se nombra a la expresión, es una imagen que exhibe el efecto Droste que incluye dentro de ella una versión menor tamaño, así misma es decir, vemos imágenes de varios tamaños a la vez. Es que se hace chico, se hace grande, se hace chico, se hace grande, obteniendo lo que se conoce como psicoimágenes. En 1979, el parapsicólogo Scott Rogo relató un supuesto fenómeno paranormal en el que él recibió un sencillo, breve y corto mensaje en llamadas a través de teléfono de supuestos espíritus de parientes fallecidos, amigos e incluso extraños. En 1997, Baruns y Mans del Departamento de Psicología de la Universidad del Western de Ontario, Canadá, realizó una serie de experimentos utilizando los métodos del investigador Konstantin Raudiev, de quien ya hablamos hace un rato, y del investigador Mark Macy, que también es un parapsicólogo y experto en este tema, que ya no se encuentra con nosotros tampoco. Una radio estaba sintonizada en una frecuencia vacía y más de 81 sesiones con un total de 60 horas y 11 minutos de grabación se recogieron durante las grabaciones en silencio. Trató de hacer contacto verbal con las posibles entidades productores de estas psicofonías, pero Barús declaró que consiguió grabar varias que concluyó, si bien hemos conseguido replicar el fenómeno de las psicofonías en cintas de audio, ninguno de los fenómenos observados en nuestro estudio fueron claramente anómalos y mucho menos atribuible a seres desencarnados. Por lo tanto, no hemos podido replicar una psicofonía en fuerte. Los hallazgos fueron publicados en el Journal of Science Exploration en 2001, en el que incluye una revisión de literatura disponible hasta el momento. Las grabadoras
portátiles digitales son o actualmente la tecnología de elección de los investigadores que se dedican, ¿no?, a esto de las psicofonías, dado que estos dispositivos son muy sensibles a señales de contaminación de radiofrecuencia. Entonces, pues, son lo más probable. O sea, si una grabadora hoy en día, pues, puede seguir usando las viejitas, ¿no?, de magnetismo, pero ya todos sabemos que hay otras a las cuales les puedes integrar micrófonos y con eso, pues, los grabas. Ya para terminar este podcast pequeño hoy de apenas 35 minutos solo con mi inigualable y sensual voz, voy a ponerles fragmentos, ¿no?, de lo que es una psicofonía. Espero no perturbarlos. La siguiente psicofonía fue grabada en la grabadora, valga la redundancia, de lo que eran los teléfonos, pues, de casa, ¿no? Se acostumbraban mucho en Estados Unidos, pero esta grabación fue en una casa de España. Entonces, pues ahí como que entra la duda, ¿no? De cómo, qué efecto, qué fenómeno, si en realidad sí es alguien muerto, quien pueda producir tan nítida voz, aparte de alguien, de algún ser querido. Se las voy a poner. Bien, pues ahí quedó. La palabra furcia es una forma despectiva de decir prostituta, o nosotros pues en Latinoamérica pues la conocemos con PUTA. Entonces pues esta grabación, la señora que la escuchó pues dice que es la voz de su abuelita. Entonces pues bueno, se los dejo a su criterio si son voces en el tiempo o no. Mientras tanto, pues vamos a escuchar otra psicofonía muy famosa. Esta psicofonía fue grabada por el psicólogo Barnell en la casa justamente en la casa de diputados de Granada. Él hace la pregunta con fundamento a los entes que están ahí, de si son corpóreos, no son corpóreos, qué es lo que están viendo. Entonces la respuesta es lo que escucharon, que si no lo escucharon bien dice adimensional. El término adimensional se refiere a que no pertenecen a una sola dimensión, como si nosotros pertenecemos a la que los mayores de los espiritistas nos la mencionan como la dimensión corpórea. Vamos con otra psicofonía, le vamos subiendo ahí un poquito el tono a cada psicofonía para irlos mentalizando, porque hay las siguientes pues obviamente son más fuertes. Esta psicofonía pues dice matar a él. Ok, ustedes se preguntarán, ¿y dónde fue grabada? Pues esta casa es muy famosa, se llama la Casa de las Caras de Belmes. Es donde yo les mencionaba que también es una casa llena de sucesos inexplicables, donde aparecen en las paredes de toda la casa caras con expresiones de agonía, de dolor. La grabadora la dejaron toda una noche ahí grabando, con 2 personas obviamente que no hablaron en toda la noche, para supervisar que no entrara nadie más. Obviamente mis respetos para estas personas que están ahí. Dicen que en esta casa hasta los más escépticos pues dicen que
que esos rostros no son cuestión natural. Otros dicen que en esta casa, la casa de Belmes, de los rostros de Belmes, es un punto de intersección, de intersección de dimensiones también, como ya les había mencionado. Vamos a escuchar otra psicofonía aún más rara, más perturbadora. Ok, pues otra psicofonía que fue grabada en la Casa de Granada, en la Casa de Diputados. No se alcanza a distinguir, obviamente, de la mayor parte de esta psicofonía, pero la parte que se entiende dice: os arrepentiréis. Y es lo único que se alcanza a notar, a ser entendible, ¿no? Para nuestro oído. Obviamente puede haber, como esta chava, ¿no? Que salió que habla alienígena, pero bueno. Vamos a otra psicofonía más ya para despedirnos. Bien, pues ahí quedó esta última psicofonía por parte de el profesor que ya no está con nosotros, Germán de Argumosa. Él es español. Él cuenta que esta psicofonía fue grabada en el sótano de una casa donde suceden cosas paranormales. Nunca quiso decir qué casa era. Claramente se escuchan pues por ahí campanadas, gritos de angustia, de dolor. En una parte se escucha: te mataré, te mataré. Y lo más raro de esta psicofonía, por la cual dicen que es maldita, es porque hay una parte donde se escucha: me ahogo, me ahogo, me ahogo. Y es que Germán de Argumosa no le enseñó, no le dio a escuchar esta psicofonía a muchas personas. La psicofonía dura 9 minutos. Las personas que él seleccionó solamente las dejaba escuchar 2 minutos. Y esto porque claramente terminaban muy afectados. En internet aproximadamente se pueden encontrar 4. Pero a lo que iba de maldita es que, porque dicen que es maldita esta psicofonía,
es porque una de las personas que le dio a escuchar el profesor Germán de Argumosa fue una mujer, la cual murió ahogada 3 meses después justamente de escuchar la psicofonía. Y se dice que ella es la persona que se escucha que dice me ahogo, me ahogo. Hay muchísimas más psicofonías. Hoy les traje las más famosas en habla hispana. Yo me despido. Yo soy Jairo Morales de Señales Misteriosas. Espero les haya gustado este podcast que traigo con amor de Michoacán para el mundo. Señales Misteriosas. Les recuerdo que nos pueden escuchar por Spotify, Amazon Music, Google Podcast, Apple Podcast, iHeartRadio, MyTuner Radio, TuneIn, Stitcher, Anchor, iVoox, Acast. También los invito a que escuchen pues lo que es la Onda Radio, la parte productiva, la parte ejecutiva de este programa es parte de la Onda Radio. Ya por ahí tenemos otros programas de la Onda Radio muy famosos en Facebook Live. Pueden seguir por Facebook esta radio que se llama La Onda Radio Sinapecuaro. Ahí tenemos a los Chavorrucos, el programa de los Chavorrucos, muy seguido, muy escuchado. También tenemos Black and White. También tenemos a los que les gusta la NFL y sobre todo son fan de los Patriotas, pues Nación Patriota, escuchándonos por la Onda Radio todos los jueves y sábados a partir de las 9 de la noche. Yo me despido sin antes mencionar que este es tu podcast favorito, que nos sigas, que lo recomiendes si te gusta este contenido. Y mencionando otra vez a los que hacen posible que les llegue este contenido, que es Halas Hot Chicken Wings Restaurant, Dish Home Entertainment Network, Teen Monkeys Artes Marciales, Escuela de Artes Marciales Mixtas, Asociación Civil Nova, quien te ofrece servicios de psicología, nutriología, ortodoncia, odontología y microblending. Sonido Tercer Planeta, obviamente también por aquí. Y Lion Studio, el link de todas estas patrocinios pues se los dejo, ¿no? En la descripción, ya saben. Es un Linktree. Es un link donde tú abres y te va a mencionar todos nuestros patrocinios, los lugares de donde puedes escuchar la Onda Radio y sobre todo los otros programas, que nos sigas. Yo te animo a que te invito más bien a que nos sigas por Facebook. Nos vemos. Yo soy Jairo Morales de Señales Misteriosas. Besos en el Detroit.